Buenos días para todos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, y también tu Salvador. En esta mañana, una vez más, el pastor Enrique Valencia, y a través de estos medios, me permito comunicar algunos aspectos que para mí tienen una gran importancia y una gran relevancia a través de la divina y poderosa palabra del Señor. Precisamente lo que quiero compartir con ustedes es el desarrollo, digamos, de la humanidad en sus diferentes espacios geográficos, lo que hoy llamamos políticamente los estados, los países, las diferentes variantes de la situación que vivimos como políticamente, como socialmente, culturalmente y mayormente religioso. Pero para ello quiero desarrollar de una manera consecutiva la temática y precisamente hablar del origen del espacio geográfico donde la Biblia y de una manera también secular nos habla en dónde comenzó la historia de la humanidad aquí en el planeta Tierra, y tengo que para ello destacar primordialmente la obra del Creador. El primer versículo de la Biblia entonces nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no tiene discusión, es una información que Dios inspiró y transmite para que el hombre lo crea, y desafortunadamente pues algunos tienen otro concepto. Yo parto de la gran verdad que el Creador en su principio creó los cielos y la tierra. Y cuando destaca la Biblia enfáticamente la tierra, es por aquello de que acá en la tierra, en este planeta, este sistema, entonces Dios va a llevar una historia, Dios va a redactar una historia, una información de los orígenes acá en la tierra de todas las cosas. El capítulo 1 y 2 del libro de los principios, Génesis, entonces nos está narrando la manera como Dios creó todas y cada una de las cosas acá en el planeta Tierra, entre ellos destacando primordialmente la figura más preeminente y objeto de parte de Dios para desarrollar esta historia de la humanidad. Entonces Génesis capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló su aliento de vida sobre esta formación de la tierra, y dice la Biblia que fue el hombre o Adán un ser viviente. Entonces esto no tiene discusión ni tampoco interpretación, sino más bien creer. Me permito entonces leer aquí en el capítulo 2 de lo que estamos hablando, que la Biblia dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y note usted, amigo que me escucha, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces quiero destacar la posición que la Biblia nos dice con relación al texto. ¿En qué lugar Dios colocó al hombre, a Adán? Y dice muy claritamente que plantó un huerto, y dice en Edén, y luego dice que en oriente. En esta palabra quiero desarrollar este comentario. Cuando la Biblia nos habla de oriente, para nosotros hoy contemporáneamente el término oriente alude a los puntos cardinales. Ya nosotros sabemos básicamente que nuestros puntos cardinales son oriente, occidente, norte y sur. Cuando habla la Biblia de oriente, entonces inmediatamente nosotros nos trasladamos imaginariamente a la parte derecha de nuestra ubicación con relación a lo geográfico, los puntos cardinales. La palabra oriente hoy en día es una palabra para nosotros muy oída y por cierto también muy tópica. ¿Por qué motivo? Porque precisamente del oriente tenemos una serie de información que nos llegan a diario a través de los medios, y por ejemplo, por decir, ¿por qué no? El desarrollo de los países modernos y básicamente el Medio Oriente. La clasificación del mundo está políticamente o geográficamente en dos aspectos: Oriente y Occidente. Esos más o menos son los términos que se usan, pero en este caso, digamos, como voy a hablar de Oriente, no sé, amigo que me escucha, usted recuerda el surgimiento del Imperio Turco Otomano. Como todos los otros imperios atrás, entonces quiero hablar un poquitico del Imperio Turco Otomano por aquello del término Oriente. Este imperio llegó a ser uno de los grandes que ocupó un gran espacio geográfico a lo que hoy conocemos como Europa, como el territorio que conocemos que formó parte del antiguo Imperio Romano y también, ¿por qué no?, del Imperio Griego. Y una vez de que el Imperio Turco Otomano toma, ¿por qué no decir?, la hegemonía del mundo, y como ya sabemos históricamente, al comienzo, a los umbrales del primer conflicto, la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, que comienza más o menos al año 1914, que va a terminar el año 1918. Creo que previo a esto, entonces, el mundo está en una situación crucial, en una decadencia democrática, política, social. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial, que como dije termina en 1918, y al año 1920 el Imperio Turco Otomano ha caído por aquello que él se involucró en los grupos que tuvieron que llevar a cabo el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Al año 1920, entonces, el Imperio Turco Otomano ha perdido su hegemonía, y la organización o el Imperio Británico, o sea, lo que hoy conocemos como Inglaterra, juntamente con Francia, que son países con una trayectoria de influencia hegemónica hasta el día de hoy. Estas dos potencias mundiales entonces van a repartirse lo que
Antiguamente, o en el pasado, el Imperio Turco Otomano tenía como espacio para desarrollar su poder militar, político, económico y social. Y entonces van a repartirse, y mayormente el territorio que nosotros conocemos hoy como el Medio Oriente. Y entonces pues estas dos potencias se van a repartir ese espacio geográfico, y que tiene que ver con lo que hoy es conocido como Medio Oriente, que conocemos allí los países modernos que conforman el Medio Oriente, como son Turquía, como Siria, Israel, Líbano, Jordania, Palestina, Irak, Kuwait, Yemen, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y los países del norte de África, como son Sudán, Etiopía, Eritrea. Y estos países conforman actualmente lo que llamamos políticamente, se llama el Medio Oriente. ¿Qué sucede entonces con el término Medio Oriente, Cercano Oriente y Lejano Oriente? Entonces, Gran Bretaña, al terminar la hegemonía del Imperio Turco Otomano, Gran Bretaña entonces por reglas generales es Occidente. Ellos son los que van a configurar lo que hoy nosotros tenemos como el mapa político del mundo. Los británicos entonces ellos son los que saben la cartografía, y ellos van a explorar el mundo, y van a través de estos cartografía, van a explorar a través de los mares el mundo. Entonces ellos van a decir, y dijeron, nosotros somos Occidente, y por lo tanto nosotros no queremos pertenecer a la clasificación de Medio Oriente. Entonces hay una línea divisoria que va geográficamente, que va a dividir el mundo en Oriente y Occidente. Entonces viene allí la clasificación de los que no quisieron ser o formar parte de Oriente, ni tampoco de Occidente. Entonces se configura que el Medio Oriente, que son los países que le mencioné anteriormente, y también se va a clasificar, Medio Oriente va a ser lo que está más cerquita a ellos. ¿A quién? A los ingleses. Y lo que va a estar más alejado de ello, que son los países que se conoce como Oriente Centro o Centro de Oriente. Y lo que está más lejos, entonces le van a llamar Lejano Oriente. Eso es lo que se maneja políticamente hoy cuando nos referimos, se refiere los medios y los expertos en este tema. Entonces que ellos dicen el Medio Oriente para conocer la problemática política social que sucede actualmente, y lo que sucede, digamos, en los países que conforman el Oriente Centro, y lo que conocemos de los países del Lejano Oriente, que son China, que son Corea del Norte, que son, bueno, etcétera, etcétera, esas potencias del Lejano Oriente. Entonces dice la Biblia, el texto, que plantó Jehová Dios un huerto en Oriente. Algunos estudiosos han llegado a tener una diversidad de conceptos hipotéticos, que entonces el huerto del Edén, donde Dios colocó al primer ser humano, entonces que lo van ubicando que al norte, o más o menos en el espacio entre el mar Caspio y el mar Negro, lo que es hoy los países modernos como son Armenia, y también colindando con el país de Turquía. Otros colocan a esta parte de Oriente, seguramente lo van a ubicar lo que llamamos hoy políticamente el centro, los países que principalmente Irán y los países periféricos, que allí fue Oriente.
el huerto del Edén. Pero, mirando la eficacia del texto bíblico y los datos que la ciencia de la arqueología entonces nos entrega hoy, entonces vamos a confirmar que lo que la ciencia arqueológica con sus hallazgos nos va a decir que en el lugar que nosotros conocemos hoy políticamente como el Medio Oriente, y precisamente un lugar muy especial, conocido por todos, y que la Biblia lo menciona como la llanura de Sinar, que más tarde los griegos le llamaron Mesopotamia, por aquello de la ubicación de ese valle en medio de los dos ríos que conocemos hoy como el Tigris y el Éufrates, y que la Biblia también lo menciona en su primer capítulo, la ubicación de estos, un río, y que de ello entonces se repartía en 4 brazos, que era el río Gihón, el Hiddekel, el Éufrates y el Tigris. Hoy la humanidad podemos experimentar y comprobar por aquello de los dos ríos identificados, uno de los grandes ríos del mundo, y con un historial bíblico y un historial político, que son el Tigris y el Éufrates. Precisamente en este valle de la Mesopotamia, que para todos es conocido, que fue donde se desarrollaron las primeras culturas que hoy nos entregan la historia del pasado en este espacio geográfico del planeta, el Medio Oriente. Entonces tenemos que en este valle, la Mesopotamia, que según los estudiosos es un espacio geográfico que tiene más o menos, y que se configura desde el Golfo Pérsico y que va más bien hasta el sur de Palestina, tomando parte también del Valle del Nilo, y que es una zona supremamente fértil. Y a esto le colocaron el creciente fértil o la fértil media luna. Sabemos entonces que en este espacio geográfico, que más o menos según los estudiosos dice que tiene un área de 2.184.000 kilómetros cuadrados, el fértil o el creciente valle de la Mesopotamia. Para ello entonces, aquí en esto se desarrollaron las grandes civilizaciones, y precisamente en la parte sur, a escasos kilómetros, más o menos a unos 84 kilómetros de la antigua ciudad de Babilonia, y a unos 20 kilómetros al sur de Ur de los Caldeos, que es muy conocido para nosotros en la historia, un lugar reconocido hoy como Eridu, y que precisamente en Eridu estuvo ubicado en Oriente el huerto donde Dios colocó al hombre. Lo que quiero destacar con esto precisamente es el desarrollo de la humanidad, porque entonces el capítulo 10 del libro de Génesis entonces nos está narrando un documento, según dicen los estudiosos de este tema, que es un documento único. Según la tradición, dicen que Sem, uno de los hijos de Noé, fue que redactó este documento único antropológicamente, lingüísticamente, sociológicamente y culturalmente, bíblicamente y teológicamente, donde nos está narrando este capítulo cómo la raza humana, a través de los sobrevivientes de la hecatombe del diluvio, de los cuales los habitantes o los moradores de esta civilización antediluviana, solo 8 personas sobrevivieron: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Japet, y las esposas de cada uno de sus hijos.